Pensaba en estos días de manera especial, en estos días en los cuales estamos conmemorando de una manera especial la Pascua de Jesucristo, la pasión, la muerte y la victoria de Él sobre la muerte por medio de su resurrección, por medio de esa acción divina, por medio de la cual el Padre, por el Espíritu Santo, levanta al Hijo de entre los muertos y lo hace sentar a su derecha, desde donde se encuentra ahora, como dice la carta a los Hebreos, viviendo continuamente para interceder por nosotros. Ese es el capítulo 7, versículo 25 de la carta a los Hebreos. Y pensaba cómo desearle felices Pascuas a aquella persona que no está resucitada, que no se siente resucitada, es más, que siente que su vida está consumiéndose por la prueba, por el dolor, por el sufrimiento, por el temor, por la angustia, por la soledad, por tantas causas que lo pueden llegar a hacer sentir como crucificado. ¿Cómo desearle felices Pascuas a aquel que está crucificado? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de corregir esta expresión, porque nosotros, solemos expresarnos muchas veces mal y eso por lo general no trae consecuencias, pero a veces sí, las expresiones, lo que decimos, la manera en la que decimos las cosas y las cosas que decimos, pueden ser portadoras de pensamientos, de ideas que no son conformes a la realidad. Nosotros deseamos felices Pascuas cuando en realidad deberíamos decir feliz Pascua de resurrección, porque en realidad Pascua como tal hubo una, es la de Jesucristo. Nosotros celebramos la Pascua de Jesucristo y nos alegramos con un gozo indecible, no solamente que Jesucristo haya resucitado, sino que también nos haya invitado nosotros a renacer a una vida nueva, a que seamos sepultados con Él, como dice San Pablo, para que podamos resucitar con Él. Él fue, como dice a los Corintios, el principio, aquel que inició, el pionero en materia de resurrección, y así hizo para nosotros posible la vida nueva de la gracia, la vida nueva de la santidad. Por eso nosotros deseamos, en medio del gozo de aquel que es capaz de acompañar al Señor de alguna forma, con su corazón y con su mente, en todo el recorrido, en todo el proceso por medio del cual hizo posible que obtengamos nosotros los hombres la reconciliación con el Padre y también podamos acceder a los beneficios que por medio de su propiciación, de su acto propicio de satisfacción ante el Padre, nos alcanzó a nosotros, quienes por aceptación de la obra del Espíritu Santo y confiando y entregándonos a ellos por medio de la fe, podemos hacer eficaz esa obra de Jesús, es decir, esa Pascua de Jesús en nosotros, esa muerte y resurrección de alguna manera. Pero ¿cómo hacemos entonces para desear feliz Pascua a alguien que no ha resucitado con Cristo, a alguien que no tiene en su corazón paz, que no tiene en su corazón gozo? Primero lo que tenemos que hacer es saber que estamos ante una persona que necesita un encuentro con el resucitado, en medio de su cruz. Solamente hubo un abandonado en la historia, uno. Jesucristo sintió en la cruz el abandono del Padre, fue abandonado, por decirlo de algún modo, por el Padre, y esa distancia fue infinita. Pero también el abandono que Jesús sintió fue tan profundo, tan hondo, es decir, llegó tan abajo del abismo. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 41, el Hijo del Hombre estará 3 días, estará en el corazón de la tierra, en el corazón de la tierra, en el corazón de los abismos, en el corazón de las soledades, en el fondo de toda angustia, en el fondo de todo sufrimiento, en el fondo de todo dolor. ¿Para qué? Y aquí me viene la frase de von Balthasar,
en su libro El corazón del mundo, para que cualquier cosa que caiga en el futuro, en el abismo, caiga sobre él, caiga en él, como si fuera un colchón. El abandono extremo que Jesús sintió en la cruz, que Jesús sufrió en la cruz, fue tan radical, tuvo que ser tan radical, sustituyendo al nuestro, de manera que nosotros, cuando nos sintamos abandonados por Dios, en realidad no lo estemos jamás, puesto que Él ya conquistó. No solamente venció a la muerte, no solamente venció al pecado, sino que también venció al abismo, venció al abandono, con su abandono. Eso es también una parte integral de nuestra fe y de nuestra espiritualidad, que debemos saber, debemos conocer y debemos tener bien clara. Nosotros podemos estar en cualquier prueba, en cualquier momento de sufrimiento, pero no hay escenario posible en nuestra vida en el cual no esté ya presente Dios. No existe ninguna prueba, ningún mal, ninguna soledad en la cual no nos sea posible encontrar a Dios. Sí, quizá nos es difícil, pero no nos es imposible. No es lo mismo que algo sea difícil a que algo sea imposible. Encontrar a Dios, encontrar al Espíritu Santo de Dios en medio de la prueba es posible, porque el Espíritu Santo es un don que Dios va a dar a aquellos que se lo pidan, como prometió en Lucas 11:13. Lo que sí es necesario, quizá como dice el Señor, por medio de una parábola cuando les está enseñando a sus discípulos a orar y cómo orar, por ahí es necesario atender a este versículo del capítulo 18 al 1, que dice: Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí cuenta, se acordarán, la historia de la viuda y del juez injusto que al final, para que no le rompa más la cara, literalmente dice eso, para que no me parta el rostro voy a tener que atenderla. Y entonces finalmente encuentra fe. Y entonces Jesús dice, capítulo 18 de Lucas, versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que les hará justicia pronto, pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, versículo 8, ¿hallará esta fe sobre la tierra? ¿Hallará esta fe que lleva a orar siempre sin desfallecer y no desmayar? Siempre, en griego es todo el tiempo y no caer, todo el tiempo y no flaquear, todo el tiempo y no desfallecer. ¿Será posible? Ese es el desafío. Nosotros vamos a encontrar. Nosotros no podríamos leer, para decirlo de alguna forma, nunca. Nadie, nunca podría pronunciar y que sea real aquello del Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solamente eso, ese salmo, fue sensación en el santo que lo escribió, en el santo escriba, en el salmista, pero fue de alguna manera profecía que se cumplió en Cristo. El contenido, la densidad de todo el peso de ese verso, del abandono de Dios, del Padre, solamente fue experimentada en su radicalidad y en toda su hondura por nuestro representante, por nuestro Mesías, por el Mesías de Dios, por nuestro Salvador. De modo tal que nosotros tenemos que buscar, tenemos que seguir buscando. Y pensaba en el Evangelio que hoy estamos compartiendo de manera especial de la resurrección. Ya hemos leído en este domingo pasado el relato del sepulcro vacío, del encuentro de Pedro y el discípulo amado con las vendas, con el sudario y este ver y creer. Y luego de allí nos encontramos
con este otro verso. A partir del versículo 11 nos encontramos a María Magdalena mientras los discípulos van a avisarle a sus hermanos lo que han visto. A María Magdalena llorando en la puerta del sepulcro. Y luego la aparición, esto es Juan 20:11, empieza allí el relato. Y aparecen luego unos varones de vestiduras resplandecientes y le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Porque se llevaron a mi Señor, porque se llevaron a Adonai, a mi Señor, y no sé dónde lo pusieron. Y entonces en ese momento se dio vuelta y se volvió, dice el texto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Versículo 14. Se volvió, vio a Jesús, estaba allí Jesús, estaba parado, dice, estaba allí, pero no sabía que era Él, no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dice: María. Y entonces allí esa lo reconoce. Rabuní, le dice en arameo, ¿no? Maestro. Y él le dice: no me toques, no me toques. O mejor, literalmente sería algo así como: deja de tener contacto conmigo. ¿De qué contacto se está refiriendo? El mismo que nos declara el Evangelio de Mateo en esta situación, en Mateo 28, versículo 9. Es decir, dice, nos cuenta allí que las mujeres se tiraron al suelo y se abrazaron a los pies de Jesús. Y Jesús ese acto lo interpreta como un acto que no corresponde todavía, porque aunque Él tenía cuerpo y estaba resucitado y tenía cuerpo glorificado, con sus llagas, pero glorificadas, llagas glorificadas, llagas resucitadas, llagas transformadas por el Espíritu Santo, cuerpo levantado por el poder y el amor del Padre. No obstante, Jesús necesita culminar su proceso de ascenso al Padre. Por eso le dice inmediatamente a María: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, al Dios de ustedes. Porque a partir de que Jesús resucita, ya el Dios de Jesús es nuestro Jesús, nuestro Señor, y el Padre de Jesús es nuestro Padre, ¿no? Acá indicando todo. Y le dice: ve y dile a mis hermanos. Ya no los llama más discípulos, los llama hermanos. Son los hermanos de Jesús. Ve y dile a mis hermanos. Estos son los hermanos de Jesús, la nueva familia de Jesús. No solamente Juan, a quien le encomendó la madre en la cruz, al pie de la cruz, sino también estos discípulos suyos son mis hermanos. Utiliza la palabra hermanos. Ve y dile a los hermanos míos. Porque a partir de la resurrección se da una relación totalmente estrecha con aquellos que creen, con aquellos que están unidos a Jesús por medio de la fe y que de alguna manera han sido transformados por el Espíritu Santo. Y miren que aquí tenemos todos aquellos que lo han abandonado, todos los que no creyeron en Él, Pedro que lo ha negado, lo demás que dice después el texto enseguidita, seguirán muchos sin creerle. Y para Jesús son sus hermanos, para Jesús es el Padre, Dios, el Padre de ellos. Es Padre de incrédulos también, es Padre de pecadores, es Dios de perdonados, es Dios de pecadores, es Dios también de santificados. Es un Dios de aquellos que quieran seguir unidos a Cristo a pesar de su pecado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya han sido clavados en la cruz y ya han sido pagados por el Salvador. Pero ¿por qué quería citar este texto? Por dos cosas nada más, para que nos quedemos pensando en este tiempo. Sobre todo porque me parece que a veces nosotros procedemos como María Magdalena. Dice el texto, ella se volvió, ¿no? Vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Buscamos, lloramos, esto es todo real, no es que es ficticio. Y Jesús está ahí parado, ahí al lado nuestro, y nosotros no lo vemos, no sabemos que es Jesús. Pero, es decir, no sabemos que es Jesús porque estamos nosotros esperando otra cosa. A veces nuestra expectativa es mayor y a veces nuestra expectativa no nos deja ver lo que tenemos enfrente. Y a veces Jesús se presenta ante nosotros
se quiere hacer presente por medio de su Espíritu Santo hoy en la oración, en la lectura de su palabra, y nosotros no queremos encontrarlo, nosotros no queremos buscarlo donde Él está, queremos seguir buscándolo entre los muertos, como dice el Evangelio de Lucas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó como lo había dicho. A veces nos pasa esto, tenemos al Señor resucitado enfrente y no lo podemos reconocer. Y no lo podemos reconocer porque todavía nosotros seguimos llorando y seguimos encerrados en nuestro dolor. Esto era lo primero. Y después lo segundo es este gesto que nos sale naturalmente. Recordaba el evento de la transfiguración, un poco como adelantando esto, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, después de contemplar a Jesús que estaba con Elías y Moisés conversando acerca de su partida, dice el Evangelio, o sea, acerca de su Pascua, Pedro tiene la idea genial de hacer 3 chozas, 3 carpas y quedarse allí, ¿no? Para siempre. Y claro, aunque sea que ellos se queden con él, o sea, las carpas eran para Elías, para Moisés y para Jesús, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no querer estar para siempre con esa presencia, ¿no? Con esa, en hebreo se dice Shekinah, con esa presencia, manifestación de Dios, ¿no? Manifestación de la gloria, kabod, otro término, ¿no? Si nosotros queremos esa gloria, queremos esa gloria que de alguna manera no solamente nos ilumina, sino que nos transfigura a nosotros también. Sin embargo, hay que dejar de agarrar al Señor, porque Él tiene que subir al Padre. María quiere quedarse asida, agarrada a sus pies. Sin embargo, Jesús la detiene. Basta, no tengas contacto conmigo, no me quieras agarrar, no me quieras apresar. Y eso es otra cosa que a veces debemos aprender en este camino hacia el Señor, hacia el encuentro, hacia la casa del Padre, mientras vamos peregrinando nosotros en esta tierra. A veces tenemos no solamente deseos de quedarnos con el Señor, sino de que Él se quede con nosotros. Y no es así, porque el Señor a partir de ahora está por medio de su Espíritu. A veces pedimos, he encontrado personas que han pedido, que piden por apariciones, otras que relatan algunas apariciones, pero muchas personas que lo piden, quieren un encuentro. Parece que quieren un encuentro personal con Jesús. Primero creo que nos hace falta dejar mucho llanto y mucha cosa para darnos cuenta que Jesús está resucitado en medio de nosotros y que esto es clarísimo y que esto es verdadero y que esto es cierto. No solamente lo creemos, nos falta experimentarlo, nos falta que Él pronuncie nuestro nombre. Pero no vamos a escuchar nuestro nombre pronunciado por el resucitado si nosotros seguimos envueltos en nuestro llanto, si seguimos encerrados en nuestro dolor incluso de que Él no esté, en el dolor de la ausencia, en el dolor de la soledad, en el dolor de la pérdida, ¿no? De la partida de aquel a quien amamos. No nos vamos a dar cuenta que está vivo aquel que lloramos porque creemos que desapareció para siempre, sino que cuando lo tengamos va a surgirnos querer apoderarnos de Él. Aprendamos a comprender nosotros desde esta tierra en qué consiste este camino de fe, que sobre todo es un camino de estar atento a la manifestación de Jesús, a escuchar nuestro nombre pronunciado por Él como camino y principio para empezar a reconocerlo, pero sobre todo cuando Él se haga un pasito por nuestras vidas, tratar de disfrutarlo, de gozarlo y luego comprender que mientras estemos en esta tienda, el Señor tiene que estar a la derecha del Padre. Regresará, vendrá a juzgar a vivos y muertos y nosotros, los que estamos unidos a Él, vamos a estar con Él para siempre. Sea que Él venga, sea que nosotros vayamos antes, no sabemos cuándo, pero pronto a su encuentro, tratemos de ir enlazándonos con Él de una manera pura, de una manera santa, ir enlazándonos, es decir, adhiriéndonos a Él, es decir, agarrándolo como un lazo, pero espiritualmente, sobre todo por medio de la fe, de esa fe que nos dice que Él ha resucitado, está presente, incluso aún en medio de nuestro sufrimiento. O mejor dicho, que podemos hacer de nuestras llagas un clamor, una oración, para que Él resucitado venga a transfigurarlas.